En una noche húmeda a los pies del páramo de Sumapaz, 3 jóvenes campesinos decidieron acortar camino a través de las ruinas de la destilería de aguardiente, el Alambique de Oro. Sin embargo, apenas dieron un paso dentro del oscuro edificio, un hedor rancio y penetrante los golpeó en la cara, mucho más nauseabundo que el del guarapo fermentado y olvidado. Desde un rincón de la sala, se oía el goteo constante de agua, o quizás de sangre. No se atrevieron a acercarse, pero la curiosidad los tenía atrapados. Uno de ellos alzó una linterna, y su haz de luz barrió una hilera de enormes barriles de madera. La tapa de uno de ellos se movió ligeramente, como si algo en su interior quisiera salir. El más valiente de los 3, con el corazón en la garganta, se atrevió a abrir uno de los barriles. Al instante, un grito ahogado se les escapó. Dentro de un líquido turbio y marrón, una hebra de cabello negro emergió lentamente. Luego, un rostro pálido, sin ojos, flotó hacia la superficie, mirándolos con un vacío insondable. Sus cuerpos se aflojaron, la lengua se les pegó al paladar. Sabían que acababan de abrir la puerta a una pesadilla para la que nadie en el pueblo de Peñablanca estaba preparado. El amanecer apenas se arrastraba por detrás de las crestas del páramo cuando la neblina espesa todavía colgaba baja, cubriendo el caserío de Peñablanca con un manto frío. En esa vereda silenciosa, 2 agricultores de mediana edad, Hernando y Pascual, habían salido más temprano de lo habitual para buscar leña en el pequeño bosque cerca de la destilería abandonada. Aquel lugar llevaba años vacío, desde que la empresa quebró en la época de la violencia, y los lugareños lo evitaban, convencidos de que estaba lleno de espantos y almas en pena. Ave María, Pascual, el otro día oí a don Efraín decir que en esa fábrica asustan, que hay un guardián que no deja que nadie entre, murmuró Hernando mientras echaba el machete al hombro. Va, ¿qué va, Hernando? Esos son puros cuentos de viejos, respondió Pascual, aunque sus pasos parecían más lentos y cautelosos de lo normal. El aroma a humedad del viejo edificio parecía darles la bienvenida incluso antes de que llegaran. Las paredes de bareque estaban cubiertas de musgo, las ventanas rotas eran bocas desdentadas y la puerta de madera podrida chirrió lentamente cuando Hernando la empujó. Su objetivo era simple: encontrar algunas tablas viejas o estantes de bambú que pudieran llevar a casa para el fogón. Sin embargo, en cuanto sus botas pisaron el suelo oscuro de la fábrica, se miraron con el rostro tenso. Había un olor que no era normal. No era guarapo avinagrado, no era moho de madera. Era un hedor a podredumbre, penetrante, como si algo llevara días muerto allí. «Ah, ¿qué es este olor tan berraco?», susurró Pascual, tapándose la nariz con el pañuelo rabo de gallo. Hernando sacó una pequeña linterna de su bolsillo y comenzó a caminar por un pasillo cubierto de telarañas. El suelo de cemento estaba agrietado, el viento frío se colaba por los agujeros del techo de zinc y, a lo lejos, se oía el constante goteo de agua. Llegaron a la sala principal, donde los grandes barriles de madera para la fermentación de la caña todavía se alineaban a lo largo de las paredes. Cada uno era tan alto como el pecho de un hombre, viejos y carcomidos por el tiempo. Pero lo que los dejó helados fue que el olor nauseabundo se hacía más fuerte, emanando directamente de esa fila de toneles. «Mire, Hernando, no se acerque, que este olor es como a carne dañada», dijo Pascual, tragando saliva con dificultad. «¿Qué hubo, hombre? Vamos a mirar un momentico, y si no, nos vamos de una». Se pararon frente a uno de los barriles de madera cuya tapa parecía ligeramente entreabierta. Mientras todo su cuerpo temblaba, Hernando agarró el borde de la tapa y, lentamente, muy lentamente, la levantó. A la luz de la linterna que temblaba en su mano, se veía un líquido espeso y marrón que se agitaba suavemente, como si algo se moviera desde el fondo. Un vaho pútrido los golpeó, haciéndolos toser violentamente. «Ah, cierre eso, Hernano. Tengo un mal presentimiento». Espere, que vi algo». Al principio, solo era una hebra de cabello largo flotando delicadamente en la superficie del líquido. Luego, lentamente, un rostro blanco y pálido subió, como empujado desde abajo. El rostro no tenía ojos.
Dos cuencas negras y vacías los miraban fijamente. Hernando soltó el grito más fuerte de su vida. La linterna cayó al suelo, rodando y proyectando un baile de luces salvaje por toda la habitación. Pascual retrocedió a trompicones, temblando violentamente. Dios mío bendito. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa vaina? Solo se oían sus jadeos entrecortados, mezclados con un miedo que les calaba hasta los huesos. Pero antes de que pudieran huir, Hernando, con mano temblorosa, recogió su linterna. El pequeño haz de luz blanca apuntó hacia otro barril cercano, que también parecía vibrar levemente, como si algo se agitara en su interior. Sin esperar más, los dos hombres salieron corriendo de la fábrica tan rápido como sus viejas piernas se lo permitieron. Les faltaba el aliento, sus rodillas flaqueaban y casi se cayeron varias veces. Al llegar al camino de tierra principal de la vereda, Hernando todavía sollozaba. Tenemos que avisar, Pascual. Tenemos que avisar ya mismo. Menos de media hora después, los dos llegaron a la pequeña estación de policía de Fomeque, el municipio cercano. Entraron a la fuerza, gritando, sin importarles que aún no hubiera salido el sol del todo. Agente, por favor, agente. Allá adentro hay un muerto. Un muerto sin ojos, gritaba Pascual mientras se agarraba el pecho. El patrullero de turno, un joven llamado Rendón, que al principio pensó que los dos campesinos estaban borrachos o asustados por alguna leyenda local, palideció al ver sus expresiones, los ojos enrojecidos, los cuerpos temblando, la ropa cubierta de polvo y tierra. En cuestión de minutos, la noticia llegó a oídos del comisario Armando Prieto, jefe de la unidad de investigación criminal de la seccional. Prieto era conocido por ser un hombre estricto, que no se dejaba llevar fácilmente por historias de espantos. Pero el informe de un cadáver sin ojos en un barril de guarapo fue suficiente para que ordenara a su equipo que se movilizara de inmediato. Cuando el convoy de la policía, paramédicos e investigadores entró en la destilería, el hedor a podredumbre los golpeó como una bofetada. El comisario Prieto se cubrió la nariz, pero sus ojos permanecieron enfocados. Todos con cuidado, no toquen absolutamente nada. Uno por uno, abrieron las tapas de los barriles. El primer barril, el cadáver de una mujer joven, sin ojos. El segundo barril, otro cuerpo en condiciones similares. El tercer barril, ropa desgarrada, piel arrugada y, de nuevo, sin ojos. El cuarto, el quinto, el sexto. Hasta que los agentes llegaron al barril número 13. Todos guardaron silencio. Algunos casi vomitaron, otros no pudieron contener el temblor en sus manos. El comisario Prieto se cubrió el rostro por un momento y luego dijo con voz baja pero afilada, esto no es un asesinato común. Esto es una cacería. Y el responsable vive entre nosotros. Afuera de la fábrica, la neblina de la mañana comenzaba a levantarse, pero el horror descubierto esa madrugada descendió como un velo oscuro sobre todo el pueblo de Peñablanca. La noticia del hallazgo de 13 cadáveres en los barriles de la vieja destilería se extendió más rápido que el viento del páramo. En pocas horas, Peñablanca pasó de ser una vereda tranquila a un hervidero de agentes, cintas amarillas de la policía, periodistas locales y campesinos que se mantenían a distancia, susurrando con miedo. Nadie se atrevía a acercarse, pero nadie era capaz de apartar la mirada. En la sala central y sofocante de la destilería, el comisario Armando Prieto estaba de pie con los brazos cruzados, contemplando la hilera de barriles que ahora parecían monumentos al horror. Su uniforme estaba empapado en sudor frío, pero su mirada se mantenía penetrante. Correa, dijo, llamando al inspector Javier Correa, su segundo al mando, un hombre alto y de bigote espeso. Empecemos con la identificación. Quiero nombres, edades, hora de la muerte, todo. Correa asintió, abriendo su libreta. Por el estado de los cuerpos, señor, la mayoría de las víctimas murieron entre 3 y 8 meses atrás. Sus edades oscilan entre los 17 y los 23 años. Prieto miró los barriles con la mandíbula apretada. Todas mujeres, todas jóvenes. El patrón es consistente.
Hay algo más, comisario, añadió Correa. A todas las víctimas les faltan los ojos. Ambos. ¿Y el corte? Es preciso. No lo hizo un aficionado. Prieto respiró hondo. Eso significa que nuestro hombre tiene habilidades. O es médico, o es un matarife, o alguien acostumbrado a trabajar con cuerpos humanos. Al otro lado de la sala, un técnico de forenses los llamó con un gesto. Comisario, encontramos algo en el fondo del barril número 5. Prieto y Correa se acercaron de inmediato. Dentro del líquido espeso y marrón, un pequeño objeto flotaba, cubierto de una mucosidad y restos de piel. El técnico usó unas pinzas largas para levantarlo. Lentamente, la forma se hizo clara, un anillo de plata con un nombre grabado, apenas legible, Mariana. Prieto entrecerró los ojos. Bien. Esta es nuestra primera pista. Busque en los registros de personas desaparecidas del último año con el nombre Mariana. No quiero que se escape ni una sola. Correa tomó nota rápidamente. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, otro agente lo llamó desde fuera del edificio. Señor, hay un vecino del pueblo que quiere dar información. Prieto salió. Al borde del cordón policial, un anciano con un sombrero volteado gastado y una ruana raída estaba de pie, temblando. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero su mirada parecía guardar un miedo antiguo, un miedo que había reprimido por mucho tiempo. ¿Cómo es su nombre, señor?, preguntó Prieto con amabilidad. Soy Samuel, don Samuel, señor comisario. Su voz era ronca, como si acabara de soportar una carga pesada. ¿Hay algo que quiera decirnos? Don Samuel miró a izquierda y derecha, asegurándose de que ningún otro vecino lo escuchara. Sí, acérquese. Su voz era casi un susurro. Yo he visto a alguien entrar en esa fábrica, señor. Varias veces, en plena noche. Prieto se tensó. ¿Desde cuándo? Desde hace como un año. Yo siempre paso por ahí cuando vuelvo de la finca. Al principio, pensé que era un espanto, porque caminaba lento, con la cabeza gacha y la ropa sucia. Pero con el tiempo me di cuenta de que era un hombre. ¿Puede describirlo?, preguntó Correa rápidamente. Don Samuel cerró los ojos por un momento, como si estuviera desenterrando un recuerdo que había intentado olvidar. Era flaco, con el pelo alborotado. A veces llevaba un costal pequeño, y entraba por la puerta de atrás de la fábrica, nunca por la de adelante. También oí una vez un ruido, como si arrastrara algo pesado por dentro. Prieto preguntó de nuevo, su voz más seria. ¿Hay algún vecino del pueblo que encaje con esa descripción? Don Samuel dudó, pero finalmente respondió. Se llama Darío. Darío Villegas. El hijo del difunto don Efraín Villegas, el que antes era el matarife del pueblo. La gente de aquí no se trata mucho con él. Desde niño era muy solitario, y después de que su papá murió, se volvió aún más raro. Prieto y Correa se miraron. Ese nombre ya había aparecido una vez en una lista de personas con comportamiento sospechoso, aunque no había pruebas directas. ¿Dónde vive?, preguntó Prieto. Su casa está cayéndose, allá detrás de la loma. Pero la gente dice que a menudo duerme en una choza vieja cerca del río. Prieto le hizo una seña a Correa. Formé 2 equipos. Uno a la casa de Darío, otro a la choza junto al río. Quiero que ambos lugares sean registrados ahora mismo. Media hora después, el primer equipo llegó a la vieja casa de Darío. Era una estructura a medio derrumbar, con las paredes ennegrecidas y la puerta casi desprendida de sus bisagras. Un olor a humedad mezclado con óxido les dio la bienvenida al entrar al patio. Uno de los agentes empujó la puerta, no estaba cerrada con llave. Al entrar, se quedaron en silencio. Dentro de la casa no había muebles decentes, ni cama, ni sillas, solo el suelo de tierra y restos de telas sucias. Pero lo que les heló la sangre fueron los dibujos toscos grabados en las paredes. Docenas de rostros de mujeres, todos dibujados sin ojos. Por Dios bendito, susurró uno de los agentes.
En la habitación trasera, ¿encontraron algo peor? Una pequeña caja de madera. Dentro, había docenas de objetos pequeños envueltos en tela blanca. No toquen nada, tomen fotos de todo, gritó el jefe del equipo. Pero incluso desde lejos, todos podían ver la forma, pequeñas esferas, lisas, de un blanco amarillento. «¿Son globos oculares?», susurró un agente. Mientras tanto, el segundo equipo registraba la choza cerca del río. Allí encontraron ropa de mujer rota y mezclada con barro, así como cuerdas, cinta adhesiva y un pequeño cuchillo con manchas marrones secas. Y lo más sospechoso, huellas frescas que se dirigían hacia el bosque. Los informes de ambos equipos llegaron a oídos de Prieto al mismo tiempo. Correa leyó las conclusiones conteniendo la respiración. «Señor, todas las pruebas apuntan a una sola persona, Darío Villegas». Prieto golpeó la mesa con el informe. «Entonces, que comience la cacería. No puede escaparse». La tensión se espesó. Peñablanca estaba ahora sumida en un miedo sin fin. Los vecinos cerraban sus puertas más temprano, a los niños se les prohibió salir a jugar y la noche cayó con una oscuridad más pesada de lo habitual. En medio de todo, una pregunta atormentaba a Prieto: si Darío fue capaz de esconder 13 cadáveres, ¿cuántas víctimas aún no habían sido encontradas? Y lo que era más aterrador, una posibilidad que no podía ignorar, Darío podría estar todavía cerca, observando, esperando, buscando a su próxima víctima. Esa noche, el aire en Peñablanca se sentía más denso de lo normal. El viento que bajaba del páramo traía consigo el susurro de las hojas, como si toda la naturaleza fuera consciente de que algo acechaba en la oscuridad. Después de recibir el informe completo sobre Darío Villegas, el comisario Prieto decidió organizar una operación a gran escala. «Darío no es un criminal común y corriente», dijo a todo el equipo reunido en el puesto de mando improvisado. «Es astuto, está acostumbrado a vivir en el monte. Y lo que es más aterrador, sabe cómo hacer que sus víctimas no griten». Todos guardaron silencio. Incluso los policías más veteranos parecían tragar saliva. En medio de la tensión, un joven patrullero entró corriendo con el rostro pálido. «Señor, hay un nuevo reporte. Otra muchacha ha desaparecido». La sala quedó en silencio. Prieto se acercó rápidamente. «¿Cómo se llama?» «Liliana Vargas, señor. 20 años. Fue vista por última vez esta tarde en el camino que lleva a la finca de su familia». Prieto golpeó la mesa con fuerza. «Ha vuelto a actuar. Tenemos que encontrar a esa muchacha antes de que sea demasiado tarde». El inspector Correa asintió. «Yo dirijo el equipo de rastreo hacia el norte». Las huellas en la choza apuntaban hacia ese lado del bosque. Prieto miró a todo su equipo. «Escuchen con atención. Darío no es solo un asesino, es un hombre obsesionado. Las heridas de su infancia, su soledad, todo se ha convertido en un ritual. Y Liliana ahora está en medio de ese ritual». El bosque del páramo estaba completamente oscuro esa noche. Las linternas de los policías apenas lograban penetrar unos pocos metros en la maleza. El sonido de los grillos, los insectos y el correr del río se convirtió en una banda sonora angustiante. Cada rama que se rompía sonaba como una amenaza. «Estén atentos, podría estar escondido en cualquier parte», susurró Correa. El equipo caminaba en formación de semicírculo cuando llegaron a una zona cubierta de musgo cerca de una gran roca. De repente, el perro de rastreo comenzó a ladrar frenéticamente. «¿Hay olor humano por aquí?», gritó el guía canino. Siguieron al perro hasta llegar a una hondonada en el terreno que parecía el lugar donde alguien había estado sentado o acostado durante mucho tiempo. Había restos de una pequeña fogata recién apagada, cáscaras de fruta y un trozo de tela de mujer. Prieto se agachó y recogió la tela. «Es de una blusa. Del mismo color que la que reportó la madre de Liliana». Correa se frotó el cuello, inquieto. «Darío no está lejos de aquí». Fue entonces cuando oyeron un sonido débil, como el de alguien llorando contenidamente. Todas las linternas apuntaron al unísono en dirección al sonido.
Corrieron hacia adelante, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El sonido se hizo más claro, más cercano. Pero cuando llegaron detrás de un matorral de bambú, no encontraron a Liliana, sino a una mujer delgada y desaliñada, con el cuerpo cubierto de arañazos. Estaba acurrucada, cubriéndose la cara con miedo. Prieto se apresuró a calmarla. Tranquila, señorita, somos la policía. No le pasará nada. ¿Cómo se llama? La mujer abrió los ojos lentamente. Soy Jimena. Correa recordó de inmediato un informe de los vecinos sobre una joven que había desaparecido brevemente hacía unos meses y que luego reapareció, pero se negó a hablar. Prieto preguntó con suavidad: Jimena, ¿alguna vez has visto a Darío? El cuerpo de la joven comenzó a temblar violentamente. Sus lágrimas corrían en silencio. Después de unos segundos de contener el miedo, finalmente asintió lentamente. Él me agarró. Me llevó a la choza. Yo me escapé. Corrí sin mirar atrás. ¿Darío te hizo daño?, preguntó Prieto. Ella volvió a asentir, todo su cuerpo temblaba como si tuviera fiebre. Prieto sintió una opresión en el pecho. Jimena, por favor, ayúdanos. Hay otra muchacha desaparecida. Se llama Liliana. ¿Sabes a dónde la pudo haber llevado? Jimena cerró los ojos con fuerza, como si intentara expulsar el recuerdo más oscuro de su cabeza. Luego, señaló hacia la ladera de la montaña, hacia un sendero estrecho cubierto de arbustos. Él tiene un lugar donde se esconde. Donde guarda a sus víctimas. La última palabra hizo que varios policías tragaran saliva. Prieto se levantó rápidamente. Bien, todos listos. Nos movemos en la dirección que indicó Jimena. El bosque se volvió más oscuro y silencioso a medida que ascendían. El camino era estrecho, resbaladizo y peligroso. Las linternas iluminaban ramas que parecían manos negras tratando de atraparlos. Después de 20 minutos de ascenso, Correa levantó la mano, indicando que se detuvieran. Señor, mire eso. Delante de ellos, oculta detrás de una gran roca y las raíces de un árbol, se veía una pequeña luz, como la de una vieja lámpara de aceite. Prieto susurró: apaguen las linternas. Caminen despacio. Se agacharon, avanzando con el mayor sigilo posible. Prieto se asomó por una rendija entre las hojas y lo que vio le heló la sangre. Dentro de una choza destartalada, se veía la silueta de un hombre flaco, de pelo largo y enredado, afilando un pequeño cuchillo sobre una tabla de madera. La luz de la lámpara de aceite temblaba en su rostro, revelando una figura que parecía la sombra viviente de una pesadilla. Y en un rincón de la choza, Liliana Vargas, amordazada, con los ojos llenos de lágrimas y terror. Prieto contuvo la respiración. Correa le tocó el hombro y susurró muy bajo: es el señor. Es Darío. Darío detuvo el movimiento de su mano. Se giró hacia la puerta de la choza, como si se hubiera dado cuenta de algo. Correa susurró: señor, si sabe que estamos aquí, ¿podría matar a Liliana en segundos? Prieto cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Esto ya no era solo capturar a un fugitivo. Se trataba de salvar la vida de una joven que estaba a pocos metros de la muerte. Hizo una seña con los dedos: 3, 2, 1. De repente, Darío se levantó bruscamente y agarró algo de un rincón de la choza. Prieto se sobresaltó. ¿Entren ahora? El equipo de policías irrumpió con un grito. Policía, manos arriba. Pero Darío se movió más rápido de lo que esperaban. Se dio la vuelta, con los ojos desorbitados, y gritó como un animal atrapado. Con una velocidad inhumana, arrastró a Liliana hacia la pared, colocando el cuchillo en su rostro. No se acerquen. Ustedes ni siquiera saben lo que guardo aquí, gritó. Prieto se quedó paralizado por una fracción de segundo. Correa levantó su arma, pero la mano de Prieto lo detuvo.
La tensión era como la cuerda de un arco a punto de romperse. La respiración de todos era pesada. Liliana lloraba en silencio, su cuerpo temblaba violentamente. Y Darío. Su rostro esbozó una pequeña sonrisa, una sonrisa que no era humana. Escondido a muchas más de las que creen. Prieto sintió una ola de frío recorrer su columna vertebral. Esto no era el final. Apenas era el comienzo. Darío estaba de espaldas a la pared de la ruinosa choza, apretando el cuerpo de Liliana contra el suyo como si fuera un escudo humano. El fino cuchillo temblaba en su mano, reflejando la tensión que se había apoderado de aquel espacio reducido. Su respiración era pesada, casi un gruñido animal. El comisario Prieto levantó ambas manos lentamente. Darío, escúchame. Nadie va a disparar. Solo queremos hablar. Ustedes vinieron a arruinarlo todo, gritó Darío, con los ojos desorbitados. Le dio una palmada en la mejilla a Liliana, haciéndola gemir de dolor. Ella tiene que ser parte del ritual. No tienen derecho a detenerlo. El inspector Correa se movió un poco hacia la izquierda, buscando con cautela un ángulo de tiro. Sin embargo, Prieto le hizo una sutil señal para que esperara. El más mínimo error podría hacer que Darío reaccionara de forma impredecible. Darío, dijo Prieto con más suavidad, sé que lo que has hecho durante todos estos años no es porque naciste malo. Estás traumatizado. Estás solo. ¿Crees que este ritual te está salvando? El cuerpo de Darío tembló por un instante. El cuchillo en su mano bajó un poco, pero luego siseó. Ustedes no saben nada. ¿No han visto lo que yo he visto? Prieto contuvo el aliento. El espacio era demasiado pequeño. Un movimiento agresivo y todo terminaría. Tenía que romper la concentración de Darío lo más rápido posible. Continuó, Darío, encontramos a Jimena. Esa frase fue como un martillo en la cabeza de Darío. Se tensó, sus pupilas se contrajeron. ¿Sigue viva? Sí, Darío, insistió Prieto. Y nos contó su historia. Dijo que tenías miedo. Que en el fondo estás atormentado y quieres parar. La mandíbula de Darío se endureció. Su agarre sobre el hombro de Liliana se aflojó por un segundo. Detrás de Prieto, Correa captó ese momento. Levantó el dedo 1 milímetro, indicando que estaba listo. Pero Prieto continuó su juego psicológico. Darío, dijo en voz baja, deja ir a Liliana. Entrega ese cuchillo. Terminemos con esto sin que nadie más salga herido. Los segundos pasaban como una bomba de tiempo. Darío cerró los ojos, su pecho subía y bajaba. Por un instante, en su rostro se vio una lucha interna caótica entre su obsesión y el miedo que había ocultado durante tanto tiempo. Pero esa calma solo duró un suspiro. En cuanto volvió a abrir los ojos, su mirada se había vuelto salvaje. No, murmuró rápidamente. Si la suelto, mi última hora no estará completa. Ustedes no entienden. El 13 no es el número final. Prieto sintió que toda la habitación se congelaba. Liliana emitió un gemido ahogado. Correa cambió ligeramente el peso de su cuerpo, preparándose para atacar, a pesar del alto riesgo. De repente, crack. Una ráfaga de viento nocturno entró con fuerza por una rendija en la parte trasera. La choza se estremeció y una tabla suelta cayó, produciendo un fuerte ruido. Por puro reflejo, Darío se giró. Era la oportunidad que Prieto estaba esperando. Ahora. Correa saltó hacia la derecha mientras otros 2 policías se lanzaban desde la izquierda. Darío se dio la vuelta, levantando el cuchillo para cortar el rostro de Liliana. Pero Prieto ya se había abalanzado sobre él. El codo de Prieto golpeó el brazo de Darío, haciendo que el cuchillo saliera volando y cayera al suelo de tierra. Suéltala. Correa se abalanzó sobre la cintura de Darío, derribándolo. Se desató una lucha breve pero brutal. Sin cuchillo, sin armas de fuego, solo empujones, golpes y gemidos de desesperación.
Darío intentó levantarse, pateando salvajemente como un hombre que ha perdido el control. «Aún no he terminado», gritaba Darío, su voz ronca resonando en la choza. Otros 2 policías inmovilizaron sus hombros. Prieto golpeó la muñeca de Darío contra el suelo y, con un movimiento rápido, le colocó las esposas. Clic. ¿Todo había terminado? Darío dejó de luchar. Su pecho subía y bajaba rápidamente, sus ojos vacíos miraban la lámpara de aceite que se balanceaba lentamente, como si se diera cuenta de que toda la obra de la que se enorgullecía se había derrumbado. Prieto se levantó lentamente, tratando de recuperar el aliento. Se volvió hacia Liliana, que comenzó a llorar mientras le cortaban las ataduras de las manos. «Ya estás a salvo», dijo Prieto con suavidad. «Todo ha terminado». Sin embargo, mientras salían de la choza con Darío esposado, Prieto se dio cuenta de que algo no había terminado. Porque en aquel oscuro páramo, todavía quedaba una pregunta flotando en el aire frío. Si Darío dijo que el 13 no era el número final, ¿cuántos más faltaban por encontrar? La niebla nocturna seguía baja cuando el grupo de policías llevaba a Darío por el sendero hacia la patrulla. Liliana, envuelta en una manta, tenía el rostro pálido, pero su mirada no se apartaba del hombre que acababa de casi acabar con su vida. Darío caminaba cojeando, las esposas brillando en sus muñecas. Ya no se resistía, pero sus labios se movían, como si todavía hablara consigo mismo. Prieto observaba cada uno de sus movimientos. Había algo que le inquietaba. Las últimas palabras de Darío sobre que el 13 no es el número final, seguían clavadas en su mente. El vehículo llegó. Las luces altas iluminaron la hierba húmeda e hicieron que la sombra de Darío se alargara de forma extraña. Cuando abrieron la puerta trasera, Darío se detuvo por un momento. Levantó la cabeza y miró a Prieto. Sus ojos estaban apagados, pero una leve sonrisa apareció en sus labios. «Comisario», murmuró en voz baja, «si cavan un poco más profundo, encontrarán a la número 14». Por reflejo, Prieto lo agarró por el cuello de la camisa. «¿Qué quieres decir? ¿Quién es la otra víctima?» Darío rió en voz baja, una risa amarga, como si disfrutara cada segundo de la ansiedad que estaba creando. «Demasiado tarde. Ella ya está durmiendo en un lugar diferente». Correa apartó a Prieto. «No le haga caso, señor. Solo está tratando de confundirnos». Pero la expresión de Prieto no cambió. No, estaba seguro de que Darío no estaba mintiendo. Una vez que se llevaron a Darío, la atención del equipo se centró en Liliana. La joven estaba sentada en el estribo de la ambulancia, sosteniendo una taza de agua aromática con manos temblorosas. «Hablaba de una mujer dormida», susurró Liliana. «Lo escuché mientras me arrastraba a la choza». Dijo: «Solo falta una más antes de que el ritual sea perfecto». Prieto miró a Correa fijamente. «¿Tenemos que volver a la destilería? ¿Ahora?» La destilería, el Alambique de Oro, volvió a cubrirse de una sombra de terror cuando se acercaron por segunda vez esa noche. Las luces portátiles de la policía iluminaban las paredes mohosas y el suelo agrietado. Los barriles de madera seguían sellados como prueba. Pero Prieto no se dirigió hacia ellos. Fue hacia la parte trasera, a un pequeño pasillo que no habían revisado antes porque estaba parcialmente derrumbado. «Comisario», dijo uno de los miembros del equipo, «esta parte es peligrosa, podría venirse abajo. Si escondió algo, tiene que estar en el lugar más difícil de encontrar». Con cuidado, movieron unas tablas de madera, revelando una abertura oscura que parecía la boca de una cueva. Un olor a humedad les picó la nariz. Correa encendió una linterna y se agachó para entrar. El pasillo no era largo, pero sí lo suficientemente estrecho como para que cualquiera se sintiera claustrofóbico. Justo al final, encontraron una pequeña puerta de madera cerrada desde afuera con una barra de hierro oxidada. Prieto tragó saliva. «Ábranla». Un mazo de hierro golpeó la barra 3 veces. La bisagra se rompió. La puerta se abrió lentamente, emitiendo un chirrido que les taladró los oídos. Dentro, el aire era más frío. La habitación era pequeña,
apenas ocupada por una cama de bambú, telas viejas colgadas en la pared y botellas de aguardiente polvorientas. Pero lo que hizo que todos se tensaran no fueron los objetos, sino el olor. Un ligero olor a podredumbre, no tan fuerte como el de los barriles, pero suficiente para indicar que algo se estaba descomponiendo. «Comisario, mire esto», llamó Correa en voz baja. En un rincón de la habitación había un montón de costales. Uno de ellos parecía abultado. Prieto se acercó. Conteniendo la respiración, tiró del borde del costal. La linterna de Correa iluminó el interior y toda la habitación se congeló. Debajo del costal, yacía una joven. Su respiración era débil, casi inaudible. Tenía las manos atadas y la boca amordazada con un trapo negro. Sus ojos. Dios mío, sus ojos están intactos. Por eso Darío la llamaba la última. Aún no había tenido tiempo de tocarla. «Llamen a una ambulancia, rápido», gritó Prieto. Dos miembros del equipo saltaron hacia adelante, desatando las cuerdas de las manos de la joven. Liliana, que había estado esperando afuera, se tapó la boca, conteniendo las lágrimas al ver a otra víctima aún con vida. Cuando le quitaron el trapo de la boca, la joven tosió violentamente. Su cuerpo temblaba sin control. Prieto se agachó, tratando de hablarle con suavidad. «¿Me oyes? Estás a salvo. Ya te hemos rescatado». La joven abrió los ojos lentamente. Sus labios se movieron, intentando decir algo. Él dijo que si me despertaba, ¿volvería? Prieto miró a Correa. La tensión en sus rostros era la misma. Porque se dieron cuenta de que, aunque Darío ya estaba capturado, el miedo que había sembrado en sus víctimas aún no había terminado. Y peor aún, si Darío mencionó a una número 14, ¿era realmente solo 14, o había otros números que nunca había mencionado? La ambulancia descendió por el camino de la vereda con la sirena en silencio, llevando a la 14ª víctima, aún con vida. Prieto permaneció fuera de la destilería, observando cómo las luces de la ambulancia se alejaban mientras el viento nocturno arrastraba el olor a humedad del viejo edificio. Detrás de él, la fábrica seguía custodiada por la policía, pero el ambiente se sentía mucho más siniestro que antes. El inspector Correa se acercó, con el rostro cansado. «Señor, la condición de la muchacha es estable, pero está aterrorizada. El médico dice que sufre un trauma severo». Prieto asintió lentamente. «Sobrevivió. Eso es suficiente por ahora. Nuestra tarea es asegurarnos de que no haya más víctimas». Correa abrió su libreta llena de anotaciones. «Ya tenemos 13 cadáveres en los barriles, una víctima rescatada de la choza del páramo y Liliana. En total, 15 víctimas directamente relacionadas con Darío». Prieto frunció el ceño. Él mencionó 14. Y si la víctima de la choza es la 14ª, eso significa que los barriles podrían no estar completos. Ambos se miraron. Todavía había algo sin resolver. El amanecer comenzaba a despuntar, pero la destilería seguía envuelta en miedo. El equipo de forenses volvió a entrar al edificio, peinando cada rincón que pudieran haber pasado por alto. Prieto lo siguió, encendiendo su linterna mientras observaba la disposición de la sala. «Quiero que se revisen todas las paredes», dijo. Darío no era espontáneo. Tenía un patrón. Debe haber escondido algo más. Los agentes examinaron grietas, movieron viejos estantes y levantaron tablas podridas. Correa se detuvo frente a una pared que parecía inusual, más limpia que las demás. «Señor, mire esto», dijo. La pared parecía haber sido repintada, pero no por completo, solo una pequeña sección. Correa la golpeó con el mango de la linterna. El sonido era diferente, más hueco. «Revisen detrás», ordenó Prieto. Un agente tomó una palanqueta y, con cuidado, hizo palanca en el borde. La pared se levantó como una pequeña puerta secreta. Detrás había un espacio estrecho, del tamaño de un armario, oscuro y lleno de polvo.
Pero cuando la linterna apuntó hacia adentro, Correa contuvo el aliento. Dios mío, ¿qué es esto? Dentro del espacio, había un conjunto de tablas de madera ordenadas. Cada una tenía grabado el rostro de una mujer. Todas talladas con un cuchillo pequeño, con gran detalle. Y al igual que los dibujos en la casa de Darío, todos los rostros estaban sin ojos. Prieto entró, mirando las tallas una por una. Hay fechas debajo de cada una, murmuró Prieto. Años 2021, 2022. Y son más de 13. Correa contó rápidamente. Hay 19 tallas, señor. Prieto tragó saliva. Si estas tallas representan a las víctimas, entonces no las hemos encontrado a todas. Antes de que Correa pudiera hablar, uno de los miembros del equipo gritó desde la sala principal. Comisario, tienen que ver esto. Prieto y Correa corrieron hacia la fuente del sonido. El agente les mostró un viejo cuaderno que había encontrado debajo de una tabla suelta del suelo. La tapa estaba sucia, pero el título era claro: Diario del Ritual de Villegas. Prieto abrió la primera página. La escritura era inclinada y caótica, pero aún legible. Debo seguir buscando los ojos perfectos, los ojos que no engañan, los ojos puros. La siguiente página contenía un dibujo tosco de un cráneo humano, seguido de fechas que coincidían con la desaparición de las jóvenes. Pero lo que dejó a Prieto helado fue la última página. Allí estaba escrito: 13 cuerpos para calmar la sombra. Un cuerpo para guardar el secreto. Un ojo para invocar el regreso. Prieto cerró el libro lentamente. Esto no era solo un asesinato. Era una obsesión, un ritual que él mismo creó. Y aún no sabemos quién es el cuerpo que guarda el secreto. Correa se frotó la cara. Señor, eso significa que todavía hay una víctima que no hemos encontrado. Sí, respondió Prieto. Y tenemos que encontrarla antes de que este pueblo no pueda volver a dormir en paz. Cuando el sol finalmente salió, la niebla comenzó a levantarse del páramo. Sin embargo, el ambiente en el pueblo seguía siendo sombrío. Los vecinos se reunían al borde del camino, susurrando con miedo. En medio de ellos, una anciana estaba de pie con el rostro pálido. Cuando vio a Prieto salir de la fábrica, se le acercó con pasos temblorosos. Señor, quiero hacer una denuncia. Prieto se volvió. ¿Qué sucede, señora? La mujer lo miró con los ojos empañados. Mi hija desapareció hace 6 meses. Se llama Mariana. Y hasta ahora no la hemos encontrado. Prieto sintió que la sangre se le helaba. Mariana. Ese nombre no había aparecido en su lista. Si Mariana desapareció hace 6 meses y las tallas en la habitación secreta eran 19, entonces Mariana podría ser el cuerpo que guarda el secreto del que escribió Darío. Y hasta ese momento, si su cuerpo no era encontrado, el secreto de Darío tampoco habría terminado. El nombre de Mariana quedó suspendido en el aire, como la misma niebla fría que envolvía la vereda. Prieto miró a la anciana, doña Elvira, que intentaba mantenerse erguida a pesar de que su voz temblaba. Señora, ¿por qué no denunció antes?, preguntó Prieto en voz baja. En ese momento pensé que se había ido a trabajar a la ciudad, señor. Ella solía hacer eso. Se iba por unas semanas y luego volvía, respondió. Pero estos últimos 6 meses no hubo noticias. Tenía miedo. Pero me daba vergüenza denunciar. Pensé que estaba enojada conmigo. Prieto cerró los ojos por un instante. Sabía que el sentimiento de culpa de una madre a menudo las hacía tardar en pedir ayuda. Pero esto significaba algo mucho más serio. Darío llevaba actuando mucho más tiempo de lo que habían imaginado. Correa se acercó. Señora, ¿dónde vio a Mariana por última vez? Doña Elvira miró hacia el suelo. Cerca del río, donde solía lavar la ropa. Ese día dijo que iba a buscar un poco de leña. Después de eso, desapareció. Prieto asintió rápidamente. Bien, señora. Buscaremos a Mariana. A partir de ahora, no está sola.
Una hora después, el equipo peinaba las orillas del río que atravesaba Peñablanca. El agua seguía fría, fluyendo en silencio y reflejando la tenue luz del sol de la mañana. A lo largo del río había muchos senderos pequeños que los lugareños usaban para recoger agua. Correa se agachó, observando el barro húmedo. Señor, 6 meses es demasiado tiempo. Cualquier huella ya habrá desaparecido. Las huellas físicas, sí, respondió Prieto, pero no las de su patrón de comportamiento. Prieto dirigió su mirada hacia un bosquecillo de bambú a la orilla del río. Darío nunca atacaba en lugares abiertos. Siempre elegía sitios solitarios. El equipo amplió la búsqueda. Encontraron restos de algunas chozas pequeñas, pero todas estaban vacías. Sin embargo, cuando se movieron río arriba, uno de los policías gritó: «Señor, hay algo aquí». Corrieron hacia el lugar. Era una hondonada rodeada de grandes árboles, como un agujero natural entre las raíces. Un pequeño arroyo del río entraba allí, embarrando el suelo. En el centro de la hondonada, había un montón de piedras apiladas de forma ordenada, formando un pequeño túmulo. Correa lo supo de inmediato. Esto no es natural. Prieto se arrodilló y tocó una de las piedras. Su frío le traspasó la piel. Darío nunca desechaba nada sin motivo. Si escondía algo, lo hacía parecer parte de la naturaleza. 2 policías comenzaron a retirar lentamente las piedras de la parte superior. Después de unos minutos, el olor a tierra húmeda se mezcló con algo más. Un olor que ya no era desconocido para el equipo de investigación, el olor de un cuerpo humano que llevaba mucho tiempo enterrado. Prieto respiró hondo, preparándose mentalmente. Continúen. Con cuidado. Después de retirar varias capas de piedras, algo emergió de la tierra. Primero, un trozo de tela de color rojo opaco. Luego, parte de un brazo pequeño que ya comenzaba a descomponerse. Y finalmente, el rostro de una joven. Sus ojos seguían allí, no se los habían quitado, pero su rostro estaba pálido, congelado en una expresión de terror final. Doña Elvira llegó al lugar, escoltada por un policía. Al ver el cuerpo, sus rodillas cedieron. Se arrodilló en el suelo, llorando en silencio, como si todo su mundo se hubiera derrumbado. «Mariana, hija mía, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué?» Prieto se paró a su lado, inclinando la cabeza. «Señora, lo siento. Llegamos tarde para encontrarla, pero le aseguro que el responsable ya ha sido capturado». Las lágrimas de doña Elvira corrían, pero su mano agarró el brazo de Prieto. «Señor, por favor, asegúrese de que ninguna otra madre pierda a su hija como yo. Por favor». Prieto contuvo el aliento. «Se lo prometo, señora». Cuando levantaron el cuerpo de Mariana en una camilla, Correa se paró a la orilla del río y dijo en voz baja, casi un susurro: «Señor, si este es realmente el cuerpo que guarda el secreto al que se refería Darío, entonces su ritual ya estaba completo antes de que lo atrapáramos». Prieto miró el río que fluía lentamente y luego dijo con firmeza: «No. Su ritual termina cuando nosotros creemos que ha terminado. Y no creo que alguien como Darío se detenga así como así». Miró el denso bosque que tenían delante. Darío tenía un patrón, lugares específicos. Si Mariana estaba escondida aquí, podría haber otros lugares que aún no hemos encontrado. Correa asintió con seriedad. «Continuaremos la búsqueda». Prieto suspiró profundamente. «Sí. ¿Aún no hemos terminado? Apenas hemos abierto la parte más oscura de su mente». Y con eso, comenzó un nuevo rastreo. Esta vez, más profundo, más extenso. Y con la convicción de que el páramo todavía guardaba algo que no quería ser revelado. La niebla volvió a descender cuando el equipo policial acordonó el lugar donde encontraron el cuerpo de Mariana. Aunque el sol ya estaba alto, el aire frío parecía envolver toda la vereda. Prieto estaba de pie a la orilla del río, observando la corriente que arrastraba lentamente las hojas secas. Pero su mente no estaba en calma.
Algo seguía inquietándolo. Desde que leyó el diario de Darío. Correa, dijo sin volverse, ¿no te has dado cuenta? Darío siempre elige lugares con una corriente de agua cerca. Correa asintió. Sí, la destilería está cerca de un riachuelo, la choza donde escondió a la víctima 14 también. Y a Mariana la encontramos en un hoyo conectado al río. Prieto entrecerró los ojos. El agua no es una coincidencia. Tiene un significado para él. Correa abrió su cuaderno. En el diario del ritual hay un dibujo de un círculo con un símbolo de agua en el centro. Quizás sea una pista de otros lugares. Prieto no respondió. Contempló el largo río que serpenteaba entre los árboles. Sigamos la corriente. Busquemos un lugar donde el río se bifurque o forme una hondonada extraña. Alguien como Darío elige lugares escondidos, pero no demasiado lejos de su ruta principal. El equipo caminó por la orilla del río durante casi una hora. Las raíces de los árboles colgaban de los pequeños acantilados y el canto de las aves del bosque se oía a lo lejos, como signos de una vida indiferente a la tragedia humana. «Señor, hay algo aquí», gritó uno de los policías. Prieto y Correa se apresuraron a acercarse. Frente a ellos había una pequeña cueva cuya entrada estaba cubierta por una densa maleza. Desde fuera, la cueva parecía normal, solo una grieta oscura entre las rocas del río. Pero cuando Prieto apartó los arbustos, supo de inmediato que no era un lugar natural. «Miren esto», dijo, señalando un pequeño trozo de cuerda atado a la raíz de un árbol. Darío estuvo aquí. Correa tragó saliva. Con cuidado. Si usó este lugar durante meses, podría haber trampas. 2 policías entraron primero. Las linternas cortaron la oscuridad, revelando paredes húmedas y un suelo de tierra dura. Después de unos pocos pasos, la cueva se ensanchó, lo suficiente como para albergar a 2 o 3 personas. Prieto entró, seguido por Correa, y en cuanto la linterna apuntó a un rincón, un jadeo ahogado se escuchó casi al unísono. Allí había 3 pequeños montículos de piedras, similares al lugar donde encontraron a Mariana, pero a diferencia del primero, estos estaban dispuestos con mucho más cuidado, como si alguien lo hubiera hecho con una paciencia extrema. Prieto se agachó. «Desármenlos. Con cuidado». Los policías levantaron las piedras una por una. El olor que emanaba no era tan fuerte como el de un cadáver reciente, pero era lo suficientemente penetrante como para que se taparan la nariz. Después de levantar la tercera capa, aparecieron trozos de tela, una de color azul, otra de color marrón y una más de color verde. «¿Es ropa de mujer?», susurró Correa. Prieto acercó la linterna. «Hay nombres en las etiquetas». Uno de los policías los revisó. En esta dice Lastri. En esta, Sandra, y en esta, Aura. Prieto cerró los ojos. 3 nombres que no estaban en la lista de víctimas desaparecidas. Correa se inclinó, su voz grave. Entonces, su suposición era correcta, señor. Darío tenía víctimas además de las 13 de los barriles, además de Mariana, Jimena y Liliana. Prieto miró el rincón oscuro de la cueva, que parecía la boca de un pequeño infierno. Si añadimos estos 3 montículos a la lista, el total es de 22 víctimas. Correa se frotó la cara. Darío empezó mucho antes de lo que pensábamos. Prieto se levantó, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. No, esto no es solo un asesinato. Es una colección. Cada víctima fue colocada en un lugar diferente, la fábrica, la choza, el río, la cueva. Como si quisiera dejar un rastro para cualquiera que fuera lo suficientemente valiente como para seguir su mente. ¿Pero para qué?, preguntó Correa. Prieto miró la cueva oscura profundamente. Para ser encontrado, respondió. Quería que alguien entendiera su obra. No quería que su ritual muriera con él. Correa se estremeció. Señor, si es así, ¿qué pasa si todavía hay otros lugares? Prieto respiró hondo. ¿Eso es lo más aterrador?
Señaló la pared de la cueva. Allí había líneas grabadas, como un patrón dibujado por alguien durante horas. Un círculo, luego una línea que se bifurcaba y, al final, una cruz. Un mapa, susurró Prieto. Es un mapa del bosque. ¿Y esta cruz? Correa tragó saliva. Esa marca está justo al otro lado del río. Prieto asintió. Si esa marca es correcta, entonces al otro lado de este río hay algo más grande esperándonos. Y esta vez, sintió que el estómago se le encogía, porque su instinto le decía que ese lugar podría ser el santuario principal que Darío había escondido durante todos estos años. El pequeño río fluía en calma, pero para Prieto y su equipo, esas aguas cristalinas eran como la frontera hacia un territorio más oscuro. Al otro lado, la arboleda parecía más densa, como si ocultara algo que no quería ser visto por ningún ser humano. Señor, dijo Correa, señalando el mapa grabado en la pared de la cueva, si esa cruz es correcta, la ubicación está a unos 300 metros de este punto, al otro lado del río. Tenemos que cruzar. Prieto asintió. Dividiremos el equipo. Uno peinará a la orilla, el otro viene conmigo al punto de la cruz. Cruzaron el río con el agua hasta las rodillas. Estaba helada, mordiendo la piel y aumentando la sensación de pavor que los acompañaba desde la mañana. Después de abrirse paso a través de la densa vegetación durante varios minutos, Prieto se detuvo. Hay un olor, dijo en voz baja. Todos olfatearon. Era cierto. Un olor tenue, una mezcla de tierra húmeda y una suave podredumbre. No tan fuerte como el de un cadáver fresco, pero suficiente para ponerles la piel de gallina. Siguieron el olor hasta un área que parecía un pequeño valle escondido. Los árboles se arqueaban sobre sus cabezas formando una especie de cúpula natural. La luz del sol apenas penetraba hasta el fondo. Y en el centro del área, había una gran puerta de madera cubierta de musgo, medio enterrada en la tierra. Correa se quedó atónito. Señor, esto parece la puerta de un sótano antiguo. Prieto tocó la superficie de madera. Aún estaba dura. No era nueva, pero claramente había sido utilizada durante años. Ábranla, despacio. Dos policías levantaron las raíces que cubrían los bordes de la puerta. Después de unos minutos, pudieron tirar de ella. El crujido de la madera sonó como un largo gemido, como si llamara a algo desde las profundidades oscuras. Cuando la puerta se abrió por completo, una ráfaga de aire frío salió de su interior. Bajen con las linternas, ordenó Prieto. Una vieja escalera de madera descendía en picado. Bajaron uno por uno, con los cuerpos tensos y la respiración contenida. Abajo, el espacio era grande, más grande que cualquier cueva que hubieran encontrado. Entonces, la linterna de Prieto iluminó la pared y todo el equipo se congeló. En la pared de piedra había docenas de grabados. Muchos más que en la casa de Darío. Rostros de mujeres en diversas expresiones, miedo, llanto, grito. Todos sin ojos. Esta era su base principal, susurró Correa, su voz casi inaudible. Prieto avanzó, iluminando la habitación. Había una larga mesa de madera, cuchillos oxidados, cuerdas y algo cubierto con una tela blanca en el centro. No lo toquen todavía, dijo Prieto. Se acercó lentamente, tiró de la tela y ésta se deslizó. Debajo, había el esqueleto de una mujer. El cabello largo aún estaba herido en parte. El cráneo estaba fracturado, como si hubiera sido golpeado. Sus ojos, por supuesto, ya no estaban. Correa se tapó la boca. Esta es la primera víctima, o una de las primeras. Prieto señaló un gran grabado en la pared, más pulcro que los demás. Debajo estaba escrito, la fuente de los ojos. Correa miró a Prieto con los ojos muy abiertos. Señor, él empezó todo desde aquí. Prieto asintió lentamente. Este es el primer lugar donde escondió a una víctima. Quizás antes de mudarse a la destilería. Uno de los policías llamó, señor, en ese rincón hay algo más. Se apresuraron.
En la esquina había un pequeño cofre de madera, cubierto de una gruesa capa de polvo. Prieto lo abrió lentamente. El contenido del cofre hizo que todos guardaran silencio. Dentro, había una colección de globos oculares, preservados en un líquido transparente. Cada uno estaba envuelto en una pequeña tela, marcada con un número, del 1 al 22. Correa miró a Prieto. El número coincide con todas las víctimas que hemos encontrado, incluyendo las que seguían desaparecidas. Prieto respiró hondo, sintiendo una mezcla de horror y alivio. Entonces, este es el final de su ritual. Pero cuando iba a cerrar el cofre, vio algo en el fondo, un pequeño trozo de papel, doblado con fuerza. Lo abrió. La escritura era breve: si encontraste este lugar, significa que he perdido. Pero recuerda, la sombra en la montaña nunca se va sola. Correa palideció. Señor, eso es una amenaza. Prieto no respondió. Contempló toda la habitación, los grabados, el esqueleto, los globos oculares, los signos del ritual. Y un oscuro presentimiento se apoderó de su pecho. No es una amenaza, Correa. Es una advertencia. Porque esas palabras implicaban una cosa: Darío no trabajaba solo. La brisa matutina que bajaba del páramo de Sumapaz soplaba con fuerza mientras el equipo combinado de la policía establecía el último perímetro alrededor del pequeño bosque al oeste de Peña Blanca. Después de meses de una persecución agotadora, el rastro de Darío finalmente había sido cercado en un área de no más de 2 hectáreas. Entre la maleza densa y los árboles cubiertos de musgo, el olor a humo frío de una fogata recién extinguida todavía flotaba en el aire, una señal de que el cazador de ojos no estaba lejos. El comisario Prieto estaba en la primera línea, examinando el suelo fangoso lleno de huellas desordenadas. No eran muchas, pero el patrón indicaba que alguien se movía sin rumbo, como un animal salvaje acorralado. «Se le están acabando las opciones», murmuró Prieto. «Esto tiene que terminar hoy». 3 escuadrones se movieron simultáneamente, peinando desde el este, el oeste y el norte. No se oía más que el roce de las hojas y la respiración pesada de los agentes. El bosque era oscuro, lleno de sombras que se movían lentamente con el viento, haciendo que todos sintieran que estaban siendo observados. De repente, uno de los miembros del escuadrón del este levantó la mano, indicando que se detuvieran. Debajo de las raíces de un árbol inclinado, había restos de comida y una tela raída manchada de negro. Prieto se acercó. «Aún está tibio. Acaba de estar aquí». Apenas habían reanudado el avance cuando se oyó el crujido de una rama desde la parte baja de un barranco. Todos se giraron al mismo tiempo. Se vio la silueta delgada de alguien corriendo con dificultad, cargando un gran costal en la espalda. Prieto dio la orden de inmediato. «Es él. Cierren todas las rutas hacia el norte». La persecución se volvió frenética. Darío corría por un camino de tierra resbaladizo, tropezando, levantándose y abriéndose paso entre los arbustos como una bestia acorralada. Su respiración era jadeante, sus hombros se tambaleaban, pero sus ojos estaban salvajes, los ojos de un hombre que había perdido el control de su propia mente. El escuadrón del norte le cortó el paso. 2 policías salieron de detrás de una gran roca. «Darío, suelte el costal y levante las manos». Pero Darío sacó un largo cuchillo de su cintura. Su rostro estaba sucio, lleno de arañazos, y sus manos temblaban, no de miedo, sino del agotamiento de vivir como un animal durante semanas. Prieto avanzó lentamente. «Darío, ya es suficiente. ¿No tienes a dónde ir? Entrégate». Darío negó con la cabeza, sus labios temblaban. «Ustedes no entienden. Esos ojos. Tengo que salvarlos, tengo que guardarlos». Su voz era ronca, casi inaudible. Luego, intentó lanzarse hacia la izquierda, tratando de pasar entre 2 policías. Su movimiento fue rápido, pero no lo suficiente. Un bastón de electrochoque golpeó su brazo. El cuchillo salió volando y cayó entre la maleza. Darío gritó,
pero aún así intentó levantarse. Otros 2 policías lo derribaron. Su cuerpo se retorcía como una serpiente desesperada, pero finalmente se rindió bajo el peso de 4 hombres. Le pusieron las esposas, le sujetaron las piernas. Cuando abrieron el costal que llevaba en la espalda, todos se quedaron sin aliento. Dentro había varios objetos pequeños envueltos en tela. Un fuerte olor a alcohol emanaba de ellos. Prieto abrió uno con manos temblorosas. Un objeto redondo y pálido, como una canica de vidrio, cayó al suelo. El silencio fue total. Suficiente, dijo Prieto, cerrando el costal rápidamente. Llévenselo. En el camino de regreso, Darío solo miraba al suelo, sonriendo para sí mismo de vez en cuando, murmurando sobre una belleza que no debía perderse y unos ojos que debían ser protegidos para siempre. Esa tarde, Peñablanca finalmente pudo respirar. La gente se reunió a la orilla del camino cuando pasó la patrulla, asegurándose con sus propios ojos de que la sombra oscura que los había atormentado durante meses había sido capturada. En la estación de policía, Prieto escribió su informe final. El caso estaba cerrado. 13 vidas no podían ser devueltas, pero al menos no habría más víctimas. El bosque volvió a su silencio y la destilería, el Alambique de Oro, fue clausurada permanentemente. Esa noche, después de que todas las luces de la estación se apagaron, Prieto se paró en el pequeño balcón, mirando el pueblo cubierto por una fina niebla. Que esto sea una lección, murmuró. Y que nunca más haya una oscuridad